Amable excelente, arrancó el Telematutino 11. Gracias por acompañarnos, por permitirnos llegar a vuestros hogares. Buenos días a todos, buenos días Jacqueline Morel. Buenos días Ramón, buenos días República Dominicana, bienvenidos a Telematutino 11 en este jueves 5 de febrero. Un gran placer que estén con nosotros en esta mañana. Tenemos muchísimas informaciones locales e internacionales y hoy tenemos en vivo a la bella e inteligente Yanis Santaella, que cada jueves nos trae su segmento de salud emocional cerca de ti, pero que Ramón la comprometió a que una vez al mes tenía que estar en vivo aquí en el programa para dar respuesta más amplia a temas que solicita el público y que hacen esa sintonía, porque no solamente es política, economía y problemas, tenemos que hablar de otras cosas, claro, que también son importantes para llevar una vida plena, para estar informado, pero también estar informado de cómo estar mejor. Así que les invitamos a que estén con nosotros esta mañana en Telematutino 11. Vamos a ver cómo hacemos los arreglos técnicos para que en las próximas quizás haya posibilidad de interacción del público, con preguntas y eso. Porque yo sé que mucha gente quisiera hacer preguntas, pero no hay manera. Señor, el presidente sigue en Dubái. Y yo estoy de acuerdo con que él vende el país, que diga de las maravillas, porque hay inversionistas que ellos investigan. Pero, por ejemplo, el presidente dice que el país avanza para duplicar el PIB en el 2036 y eso no hay manera de poder duplicar el PIB. Aquí se ha duplicado el PIB. Por ejemplo, en el gobierno de Leonel Fernández, entre el 2004 y el 12, se multiplicó por 2.6, pero Leonel invertía el 5% del PIB en construcción. En gastos, sí. Danilo Medina 2012-2019 3.8. Danilo Medina invertía el 4, pero además había un panorama mundial de mucha bonanza, de baja tasa de interés, de bajo precio del petróleo. Pero para llegar a duplicar el Producto Interno Bruto, es decir, duplicar la producción de la República Dominicana, usted tendría que crecer 6.5 cada año y eso no está pasando. En el 23 crecimos 2.2 y ahora en el 25 crecimos 2.1. Mira, Ramón, o el presidente Abinader está mintiendo o el presidente Abinader se está engañando a sí mismo. Una de las dos cosas, porque obviamente hemos estado creciendo, pero yo no sé si él dijo en esa reunión de que hemos crecido 5.5, pero este año crecimos 2.1. Y te van a mirar cómo, qué pasó. Pero estamos haciendo como país la tarea para duplicar el PIB. Obviamente que no. Aquí hay que revisar la estructura impositiva y eso no se ha hecho. Hay cosas que no se requieren de una reforma fiscal como para organizar un poco la casa en lo que ese momento adecuado llega. Porque ahora con el escándalo de Senasa es imposible abordar el tema y decirle a la gente que tiene que pagar más. Igual se le dificultan las recaudaciones, claro, cuando la gente no sabe lo que se hace con ese dinero. En otros países, Ramón, tú sabes que te mandan, tú como, es decir, si tú pagas tus impuestos, te mandan un informe de cómo se invirtió el dinero recaudado a cada ciudadano, a cada cotizante. Pero aquí eso es imposible de que se haga. Entonces, aquí una medida tan sencilla, Ramón, como toda la campaña que se hizo supuestamente para organizar el tránsito en el polígono central, ¿te acuerdas? Que desviaron calles, que era prohibido el parqueo doble en determinadas avenidas y calles. Ni siquiera eso hemos podido hacer. Tú ves el letrero que dice no se parquee y que viene una multa de 5,000 pesos y se iban a llevar en grúa. Esto lo hicieron las primeras semanas, creo que 2 semanas, y después se parquean donde quiera. Aquí no somos capaces de sostener ni siquiera una medida tan simple como esa. Entonces, ¿cómo vamos a hablar de que vamos a duplicar el PIB? Además de que es imposible por el mundo actual y porque no estamos haciendo la tarea, simplemente por eso. Entonces, yo no sé, por anfitrión, tú sabes que los anfitriones tienen que ser polite, es decir, amables, y no le van a decir, pero esa gente tiene números y es verdad que hemos tenido mejorías en infraestructura, que nuestro sistema financiero es estable, que hay estabilidad macroeconómica, que hay estabilidad, relativamente estabilidad social, estabilidad política, pero hay otros indicadores igualmente importantes como la educación, por ejemplo, y otros que están pendientes, justicia, educación, medio ambiente,
y que haya coherencia en las políticas públicas. Eso no lo tenemos. Y si eso no se unifican criterios, ahí el presidente dice que hay una visión de futuro clara. ¿Tú piensas realmente, Ramón, que hay una visión de futuro clara en el país? Mira, comenzando con la educación, ya la educación se está sintiendo. Es decir, ya hay estudios que revelan que la productividad dominicana o que el crecimiento dominicano se ha basado en el endeudamiento y en las inversiones, pero que la productividad de la mano de obra ha caído. Entonces, si usted tiene una mano de obra que no es productiva, esa economía no tiene sostenibilidad. Señores, aquí lo primero que había que hacer es convertir los liceos, tú sabes que en Politécnico. Claro. Porque ¿para qué tú vas a estar tirando malos bachilleres que van a ser malos profesionales o que no van a poder hacer una carrera profesional? Prepare técnicos. Entonces, no ha habido el esfuerzo en educación. Sigue la misma. Entonces, si usted tiene una educación mala, no es verdad que usted está trazando las líneas para el desarrollo. Ramón, pero esa visión miope del país en términos de la educación la han tenido los últimos gobiernos, que han hecho aportitos pequeños, pero no donde debemos dirigirnos, ni unificado criterio con la oposición para que se mantengan esas políticas. Hemos tenido cuántos planes decenales de educación y dime cuál de ellos se ha cumplido. Mira, la educación viene mal desde Balaguer. Ninguno se ha cumplido. Hemos tenido alguna mejora porque hay más edificaciones, pero se ha gastado una millonada y no hemos tenido resultados. Es la verdad, no hemos tenido los resultados. Y cada vez nombran ministros que no tienen nada que ver con educación, que no saben del tema, que tendrán las mejores intenciones, pero no saben del tema. Y entonces no pueden hacer una mejor, una buena labor, por más que quieran. Además de que no saben del tema, no son gerentes. Porque usted a veces puede no saber el tema, pero si usted es un gerente, usted se rodea de educadores. Y el panorama, si por ejemplo Cuba se democratiza y Venezuela, esos van a ser fuertes competidores en materia de inversión extranjera, porque los cubanos sí están preparados. Nada más están esperando el chance. Cuba se abre a la democracia y muchas inversiones que vienen aquí, en turismo, en zona, es hacia Cuba que van. Entonces, y además tienen hambre, están flacos y lo van a hacer bien. Y van a trabajar por bajo salario. Y van a trabajar, no, y lo van a hacer bien. Entonces, óyeme, el presidente dice que no dependemos de un solo sector, que dependemos de turismo, zonas francas, agricultura y logística, que crecen de manera complementaria. Óyeme, mientras tengamos y nos sustentemos en el turismo, Ramón, y en la zona franca, no estamos en nada. No. Porque esos sectores son importantes, pero son vulnerables. Un factor externo nos lo tumba y lo hemos visto. Y no la zona franca. Por ejemplo, nosotros, por ejemplo, Costa Rica nos lleva a la milla. Porque aquí es verdad que estamos haciendo algunos cuestiones médicos. Dispositivos. Pero dispositivos médicos de segunda categoría. Ya Costa Rica en zona franca está ya en materia de tecnología, de microprocesadores, de chips. Nosotros no hemos dado ese salto todavía. Lo que pasa es que cuando el presidente hace su consejo de gobierno, los funcionarios, yo no sé si es que le dicen las informaciones y los técnicos de lo que él quiere oír. Claro. Deberían decirle todo lo malo y yo no diría nada bueno. ¿Por qué? Porque cuando usted va al médico, usted dice qué es lo que le duele, qué es lo que le molesta. Y entonces ahí, si tú vas por un problema de la vista, tú no vas a decir, mi corazón está bien, los pulmones están bien, el estómago está bien. Y al final dije que mira, me duele ese ojo. Primero usted tiene que decir qué es lo que está mal y corregirlo. Entonces, esa es la revisión sincera que que deben hacer las empresas y los países, el país que es una gran empresa, para ver qué es lo que no está funcionando. Y eso de duplicar el PIB, vamos a mirar hacia las naciones que sí lo han hecho y cómo lo han hecho. No, nosotros lo hicimos, pero a base de inversión. Hoy yo vi un titular en el periódico Listín Diario que lo vi en noviembre, dice, retraso en los trabajos en la calle El Sol de Santiago está afectando a los comercios. Sí, pero eso es hoy otra vez. Otra vez, pero en noviembre tú dices, ¿cómo es posible que una remodelación de una calle tome tanto tiempo? Y se supone que es la provincia donde el presidente más ha invertido. Y eso solamente es una muestra de cómo va
la inversión pública. Por otro lado, porque tenemos muchas noticias. Sí. Ayer, en la Corte de la segunda sala de la Corte de Apelación del Distrito Nacional decidió mantener en prisión preventiva 18 meses al doctor Santiago Jacín, pero también a Rafael Luis Martínez Jacín, Gustavo Enrique Mesina Cruz, Germán Rafael Robles Quiñones, Francisco Iván Minaya Pérez, Ramón Alas Speckler y Ada Ledesma Uvieres, y los que están en prisión domiciliaria se mantienen en prisión domiciliaria. Mira, ¿por qué se tomó esta decisión? Porque se analizó el peligro de fuga y la Corte sostuvo que el juez debe valorar no solo el arraigo de los imputados, sino también la gravedad de los hechos, la pena aplicable y el daño causado al Estado, en consonancia con el principio de igualdad ante la ley. Entonces, por eso, si es así, Cindy Acosta, Heidi Pineda y Eduardo Reed debieran estar en prisión preventiva. Sí. Pero, No, como nosotros no somos los jueces, ¿verdad? Pero hay otros casos, hay otras empresas involucradas. No, pero que vienen ahí. Esperemos ahí el Senasa 2.0 y Senasa 3.0 porque son todos, ahí no puede quedar nadie fuera. Gente que se beneficiaron, que hicieron una competencia desleal. Claro. Porque cuando usted recibe privilegios, usted le está haciendo daño a los competidores. Por otro lado, señores, aquí pasan cosas que uno no las entiende y que cabe aquello de que algo huele mal en Dinamarca. El Tribunal Superior Administrativo, por una instancia que presentó una empresa turística, decidió reducir los límites del Parque Nacional Jaragua. Oye, el Parque Nacional Jaragua es el parque más grande, eso es Pedernales, eso es Bahía de las Águilas, etcétera. Y esta gente decidieron, ellos, unilateralmente reducir. El primero que dio la voz cantante en esto fue Francisco Domínguez Brito. Y ya medio ambiente también, porque es que eso hay leyes que delimitan los parques nacionales. Y como dice Francisco Domínguez Brito, hay además acuerdos internacionales. Entonces, si un tribunal puede medalaganariamente, porque alguien lo solicitó y quiere un pedazo del parque, pues se embromó el país. Se embromó el país, no embromamos. Se embromó porque no vamos a comer los parques. Óyeme, ese es el tipo de cosas que le hace daño al país. Afortunadamente hay instancias donde eso se puede recurrir y no puede pasar porque no es posible mochar un parque para hacer un hotel. Aquí hay demasiado terreno para hacer hoteles. Pero perder el tiempo en eso, Ramón, y distraernos en eso, en algo que se supone que está entendido, que está asimilado, que está conversado. Que está en una ley. Que está en una ley. Entonces esas son de las cosas que no se entienden y que nos hacen realmente que vayamos para atrás en vez de ir para adelante. Y que desacredita a instituciones como esa, porque yo puedo pensar lo que sea con eso. Yo puedo pensar lo que sea, que ahí hubo. Lo dejo ahí. Que obligaron o que convencieron al juez. Sí, a los jueces, porque son 3. Por otro lado, hay una noticia internacional que surge de Colombia, pero que no ha sido ratificada por Venezuela, pero sí por voceros que no han dicho del FBI, de que capturaron en Venezuela a un señor que se llama Alex Saab. Alex Saab, ese que está ahí, es un testaferro de Maduro. Que no es la primera vez que lo... A él lo apresaron y lo extraditaron a Estados Unidos. En el 2023. Lo condenaron. Ajá. Pero por un acuerdo de Biden con el chavismo hubo un intercambio de prisioneros y él retornó como un héroe a Venezuela y lo nombraron ministro. Ay, padre. Delcy, la presidenta, lo sustituyó, y lo que se dice es que él fue capturado junto a otro empresario que se llama Enrique Gorrín y que lo van a extraditar a los Estados Unidos. Bueno, eso es lo que se dice y lo que se sospecha es que de esto ser cierto, todas las personas o muchas de las personas que prestaron su nombre o que fueron
estaba muy vinculada y conocían de las actividades del presidente Nicolás Maduro, pues le están cerrando el cerco, le están pisando los talones. Ojalá no haya nadie aquí que se haya prestado. Y eso sí, ¿eh? Ojalá no haya nadie aquí que se haya prestado. Lo más probable, sí. Porque quién sabe. Sí, porque hay muchos inmuebles que han sido incautados y hay prestanombre en este tipo de cosas. Uy, sí. Pero si esto es así, eso refleja qué dóciles se han convertido los bravucones chavistas que Maduro decía, vengan a buscarme. Y Diosdado Cabello, óyeme, qué dóciles están ante Trump. Por eso es que dicen que Barbecue ya está huyendo en Haití. No, todavía hay marchas y con mucha gente, porque el chavismo todavía tiene mucha fuerza en Venezuela. Por eso la táctica de Estados Unidos no se entendía en un principio, pero es correcta. Tú tienes que ir desmontando eso y no lo va a desmontar en un día. Se puede desmontar en un día, pero sería demasiado sangriento. Entonces, porque tú sabes que ahí pasó todavía en mayor medida de lo que ha pasado aquí, que los subsidios y los regalos y las cosas hacen que tú tengas una masa que dependa del Estado y que lógicamente defiende al Estado, aunque sea una dictadura. Pero los subsidios para algunos, para lo del partido y para esos agitadores en las calles que tenían y que eran, ¿cómo que se llaman? Lo que reproducen las cosas, lo que están oyendo para descontarlo. Caliese, pero también hay unos paramilitares que andan en motores y... Ya, exactamente, porque realmente si fuera así, que todo el mundo tuviera ese subsidio, no tuviera Venezuela tan pobre, no hubiera caído tanto como cayó, de ser una economía pujante, de las principales del continente, a ser la más deprimida, una de las más deprimidas. Empobreció, ahí hay datos que lo atestiguan. Es ridículo el sueldo mínimo actualmente en Venezuela en comparación con lo que era originalmente y en la comparación con lo que es ahora mismo en todos los países. No, y por eso perdieron las elecciones. Es decir, la oposición ganó las elecciones en el año 23 y se las robaron. Finalmente invito a leer mi artículo de esta semana, La economía dominicana frente al espejo de Centroamérica. Porque aquí por un lado decimos, hubo un récord en el sector externo, turismo, zona franca, remesa, entraron 47 mil millones de dólares a la economía, pero por otro lado decimos, las condiciones internacionales, la rigidez de los mercados financieros globales afectaron a corto plazo a la economía. Y tú ahí haces un paréntesis de la rigidez financiera porque obtuvimos préstamos. El año pasado, 4.600 millones de dólares en bonos a un interés adecuado y hubo el doble de oferta. Entonces, ¿cómo me vas a hablar de que hay una rigidez en el sector financiero? Pero cuando usted compara con Centroamérica y Panamá, todos crecieron alrededor del 4%, todos tuvieron una inflación, bueno, Costa Rica tuvo una inflación negativa, es decir, tuvieron mejor desempeño que nosotros. Entonces usted se explica, a ellos también le pasó la pandemia, le pasó la guerra de Ucrania, le pasó los aranceles, le pasaron las mismas cosas que le pasó a la República Dominicana. Por eso yo invito, hay dos artículos ayer que yo recomiendo. Uno de Bernardo Vega que dice la necesidad de las reformas estructurales y otro de Raúl Ovalle, el joven destacado economista, que él dice, atención al 3.4. El 3.4 es el crecimiento que ha habido en este gobierno versus el 5.6 promedio del 2004 al 2019. Yo concluyo, es un poquito largo, pero lo voy a decir. La evidencia es clara. El bajo crecimiento 2025 no se explica por la economía global ni por tormentas pasajeras, sino por la falta de señales claras sobre el rumbo fiscal, monetario y de reformas. Cuando los países vecinos avanzan y nosotros retrocedemos, la excusa externa pierde credibilidad y aflora la responsabilidad interna. Yo no estoy criticando al gobierno, yo estoy tratando de ayudar, porque todavía estamos a tiempo. Si gastamos mejor, si hacemos las reformas que todavía se pueden hacer, el país puede recuperar el 5% de nuevo. Pero si no, nos vamos al 3 o al 3.5.
Ahora cambiamos un poquito, ¿verdad? Porque Vamos después a cambiar un poco. ahora, usted no escucha estos comentarios en todos los programas, ¿eh? Hay muchos programas que no abordan la cosa así, sino que se quedan en elogio y en decir que bien el presidente, pues sí, vamos a crecer. No, no, no. El presidente necesita gente a su alrededor que le diga la verdad y que le diga las cosas como son. No, y ver los antecedentes, porque está la noticia, pero se supone que, porque si no la gente leyera los periódicos y uno no viera a nosotros, y no tiene que aprender a encender el televisor ni escucharlo, sino que todos estos años de experiencia uno puede contrastar lo que pasó, Por suerte. y todas las noticias para Qué ver, raro, contrastar qué raro las cosas. Jacqueline Moreno hablando de años de experiencia. Pero claro, muchísimos. No, uno aprende cuando ve la noticia a ver si es verdad o es mentira. Claro. Aunque sea de área que uno no maneje. ¿Eh? Pero por ejemplo, cuando uno ve eso del Parque Jaragua, oye, eso no fue accidental, que un tribunal corte un parque porque se lo pidió una empresa turística. Óyeme, ahí hubo razones de peso. No se pierdan la entrevista con Yanni Santaella. Ahí vamos a relajarnos y aprender de cómo manejar la inteligencia emocional. Pero en el trabajo. En el trabajo, ¿Y, claro. ¿Y cómo influye eso? Porque la gente cree que tener un título en la universidad y que eso te va a garantizar todo. Uy, no. Se ha demostrado de que eso es importante, pero que hay otras cosas más importantes. Hay gente brillante que cuando van a una posición importante, pública o privada, se queman por la inteligencia emocional.